Lo prometido es deuda. Anunciamos que tendríamos en esta discusión que nos interesa a todos sobre el Código Procesal Penal a expertos en diferentes áreas y personas que sus intereses les dan la calidad también para opinar en un sentido o en el otro en tantos aspectos que tienen que ver. Con nosotros está Maribel Reyes, que es abogada, y está Stephanie Encarnación, que es activista social y feminista también. Así que nos encantará conocer primero que todo sus opiniones en general, porque hay aspectos que son específicos. Maribel. Muy buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación. Para mí es un placer conversar con ustedes de este tema y un tema tan interesante para la población. Y qué bueno que se esté debatiendo en foros públicos. Lo primero es que tenemos una propuesta de código, que vamos a reformar un código que data de prácticamente 200 años, porque es la traducción del código napoleónico que nosotros en República Dominicana heredamos por la invasión haitiana. En República Dominicana tenemos un código de 140 años que cumple 140 años, lo cumple el 20 de agosto próximo. Esperemos que no llegue a tener a cumplir esos 140 años, porque efectivamente la sociedad ha evolucionado y la sociedad dominicana necesita un nuevo código penal, que efectivamente tiene aristas debatibles, que tiene temas que tal vez la sociedad no se va a poner de acuerdo. Creo que se quedan cosas que para el avance que nosotros tenemos en una constitución tan moderna como la que tiene la República Dominicana, la constitución de 2010, y una constitución que se pretende hacer una reforma que todavía no se sabe cuáles son los aspectos que va a abarcar esa reforma constitucional, necesitamos estar a la vanguardia de los nuevos tipos penales. Y creo que si algo trae el código es la codificación de nuevos tipos penales, trae nuevas temas de pena, unas penas que tal vez siempre le encontramos que eran muy inferiores para el crimen que se estaba cometiendo. Entonces, yo soy de las personas que digo que yo prefiero quedarme con lo bueno, y que tenemos instituciones en República Dominicana que son las capacitadas para hacer esa labor de quitar lo que está malo en una ley, y es el Tribunal Constitucional. Entonces, en sentido general, creo que hay muchas cosas que podemos debatir del código, pero necesitamos la aprobación de un código penal. Es verdad que nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Nunca una ley, mucho menos el código, se va a lograr a unanimidad, todo el mundo de acuerdo. Lo que pasa es que los ciudadanos reclamamos que si tenemos gente ahí que llega a esas curules por elección, que tienen muchísimos beneficios y prebendas, que hagan un trabajito y lo justifiquen. Y en vez de pasar eso ahí soplado, sin analizar, sin pensar, sin darle valor a la opinión también de la gente, entonces no tiene como mucho sentido. ¿Qué opina Stephanie? Y precisamente esto es lo que pasa con este Código Penal. Nosotros hemos hecho varias evaluaciones, se han hecho encuestas para medir cuál es el sentimiento de la gente con los aspectos más polémicos del Código Penal, como por ejemplo el tema de las causales. En el 2018, la encuesta Untold Research midió cómo la gente veía las tres causales, y la causal que menos favorabilidad tenía, que era la causal violación, tenía un 65% de aceptación en la población. Y en el Latinobarómetro del 2022 también se hizo la misma encuesta, y las causales tenían un 55% de aprobación de la población. Entonces uno se pregunta que a quiénes que esos legisladores están escuchando. Porque si hablamos de que el Código Penal divide a la sociedad, de que y que las causales son la razón por la que el Código Penal no se ha avanzado, ¿a dónde que estamos mirando? Porque también esos legisladores que están en contra de las causales son mayoría en la bancada. No podemos decir que no tenemos un Código Penal ahora moderno, que no tenemos un Código Penal que trabaje o que de cierta manera vea esos nuevos tipos penales que son necesarios para el avance de un Estado moderno como el que pretende ser la República Dominicana, que no lo tengamos por el tema de las causales, porque no es cierto que es un tema que genera tal división de forma que impide que se apruebe una pieza de esa envergadura. Y nosotros somos muy conscientes de la necesidad que se tiene en la República Dominicana de una nueva pieza legislativa que pueda recoger y que pueda abarcar esos nuevos tipos penales, pero no en estas condiciones y no en un código que lo que pretende es retrasar derechos fundamentales, retraer derechos fundamentales, porque al final eso es lo que hace. Stephanie, ¿se puede analizar el tema de las tres causales? Y me atrevo a preguntarlo ahora porque lo tomaste de inicio. ¿Se puede analizar el tema de las tres causales de manera madura, razonable, sin intereses ni religiosos, ni hasta culturales, sino de una manera lógica? Se puede debatir y conocer. ¿Cómo sería una sociedad como la nuestra, una sociedad nuestra,
con la aprobación de las 3 causales? Cabe preguntarse por qué nosotros somos uno de los 5 países del mundo que penaliza totalmente el aborto. O sea, hay muchísimas sociedades que tienen mucho más retos que lo que tiene la República Dominicana, donde el aborto no es un problema y donde el aborto por causales mucho menos es un problema, porque las causales, y especialmente las que buscamos aprobar en la República Dominicana, lo que tratan son 3 desgracias. Es un embarazo que va a ser inviable porque el bebé o el feto no va a poder sobrevivir fuera del feto de la madre. Es un embarazo producto de una violación donde se viola la dignidad de una mujer y donde se le busca es que ella tome la decisión de si quiere o no tener el bebé fruto de esa violación. O la causal que tiene que ver con la salud, que es una mujer que tiene en riesgo su vida, donde lo que nosotros decimos es prioriza a la mujer, prioriza esa vida que ya existe. Porque no es... Que puede seguir dando vida. Exacto, y también estamos hablando de una mujer que puede ser, que es muy probable, que es una hija, que es una hermana, que es una prima, que es una amiga, la que está perdiendo su vida por no tener acceso a un tratamiento de salud en un momento que lo necesita, en un momento oportuno, y se le niega por una legislación de hace 140 años. ¿No habría el riesgo de aprobarse, o de que si se hubieran aprobado esas 3 causales, el aborto en ese mismo contexto se tomara como un anticonceptivo de vidas... Una píldora después. Exacto. No habría ese temor, digo yo, no sé. Bueno, la realidad es que en este país y en el mundo, las mujeres cuando quieren abortar, abortan. La diferencia es que nosotros le estamos diciendo a las mujeres pobres, aborta en condiciones de insalubridad, aborta en condiciones donde pones en riesgo tu vida. Y al final lo hacen, lo siguen haciendo, lo van a seguir haciendo. El aborto se practica desde muchísimo antes del hecho de que nosotros conociéramos qué era lo que estaba pasando. Los abortos ocurren de forma natural. Pero hay una cosa que es bueno puntualizar. El aborto siempre va a estar atado a una condición emocional muy fuerte, ¿ok? Y un aborto irresponsable es aquel que yo hago de mi vida lo que quiero, salga con quien quiero, me acuesto con quien quiera. Ay, mami, estoy mal, tengo un atraso. Eso a quien le toque. Inmediatamente como madre, miércoles, qué fracaso en mi familia tengo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que cuando se está hablando de una mujer pobre y ella tiene una situación así, ella lo hace de una forma en que pone en riesgo su vida. Pero cuando tú estás hablando de una mujer que viene de una familia de recursos, ella simplemente va a tomar un vuelo, se va a Miami y se practica el aborto. Entonces, como que un poco... Es una condena a las mujeres pobres, lo que se hace con la penalización del aborto en la República Dominicana. Porque, oye, justificar una violación es algo que no le cabe a nadie en la cabeza. Justificarlo. Por ejemplo, suponemos que yo estoy en Israel y entró un tigre Hamas y mató 18 y agarró a mi hija, me la violó y se la llevó secuestrada. Allá la preñó. O mejor dicho, quedó embarazada. La soltaron y ahí está la muchacha. ¿Tú crees que va en la cabeza de un hombre o de un padre o de un país completo va a decir, wow, y voy a tener que soportar este entuerto en la barriga de mi hija? ¿Y si es un padre que viola a su hija? ¿Qué va? Si es un hermano que la viola. Totalmente de acuerdo. Estamos en que la violación en ningún estado debe ser aprobada. Y ahí tiene que ser el Código Penal bien enérgico en eso, porque la violación es inadmisible en ningún estado. Ahora, pasó bajo esas condiciones en un barrio, ahí está la muchacha desprotegida. Tiene que parirle a un traficante de droga o un xenófobo o un proxeneta que simplemente la obligó. Óyeme, hay conciencia en este pueblo. Hay gente que piensa con las 2 cabezas, pero también habemos lo que decimos, sí, yo particularmente soy pro vida, yo soy pro vida, pero yo tengo 2 dedos de frente para pensar. Y yo me encantaría debatir bien profundamente en beneficio de tanta gente que necesita una mano. Interesantes son las opiniones que en un sentido y en el otro se vierten en torno al
todavía proyecto, una de las voces que se ha manifestado, aparentemente aprobando lo que ya está, como decía Maribel, no será perfecto, pero es mejor de lo que hay, en esencia, ¿no? El código efectivamente puede ser mejorado, o sea, todo en la vida puede ser mejorado, o sea, nuestra constitución, que la Biblia del Estado, o sea, nuestra Carta Magna, siempre ha querido ser mejorada a través de los tiempos. Como evoluciona la sociedad, así evolucionan sus leyes. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es cuándo vamos a tener esas mejoras. Porque, ¿qué pasa? Con el proyecto de Código Penal que estamos debatiendo el día de hoy, que no es la primera vez que se debate, que cada 4 años, cada legislatura volvemos al mismo tema, tenemos 19 años y unos 7 u 8 meses, que fue el primer proyecto de Código Penal, o sea, prácticamente 20 años. Debatiendo un tema que cuando vemos incluso las vistas públicas que vimos hoy, volvemos a retrotraernos a un solo tema respecto al problema del Código Penal, y son el tema de las causales. Entonces, yo siempre, todo el mundo puede tener su posición, pero mi posición, yo he dicho, señores, ¿por qué no le preguntamos al pueblo? O sea, la Constitución Dominicana del 2010 incluía una serie de leyes adjetivas, las cuales no se han hecho todavía, pero que vamos a reformar la Constitución. Pero yo quisiera que esa reforma viniera con esas leyes adjetivas para darle ese rebustecer esa Constitución. ¿Qué pasa? Una de esas leyes neurálgicas es el referéndum aprobatorio, o sea, consultar a la población dominicana. Buenísimo. ¿Por qué? Porque la población dominicana, se supone que esto no es república democrática y un Estado social y democrático de derecho, y el poder más grande lo tiene el pueblo. O sea, no es ningún gobernante que tiene el poder máximo, lo tiene el pueblo dominicano. El pueblo es el dueño de Entonces, hagamos la ley de referéndum, aprobemos el Código Penal y consultemos a la población dominicana si realmente la población dominicana apta para votar, dígase, aquella persona que tiene la conciencia suficiente de analizar si es posible o no tener causales en la República Dominicana, entonces preguntarle si quieren las causales. Porque yo lo que siento es que algunas veces yo digo, ay, pero ¿no será que estamos mandando un chivo expiatorio? Y las causales son el chivo expiatorio para no tener un cúmulo de pena, para no tener una ley que castigue más fuerte el tema de la corrupción, para no tener un tema de que castigue tipos penales, por ejemplo, como la estafa piramidal, que generalmente se la hacen a las personas menos educadas y a la persona más vulnerable del país, y no tenemos cómo protegerlo, o por lo menos la violación agravada, señores, de una persona que viole, que no solamente que viole, es que usted acaba de cometer casi un acto terrorista porque usted, sabiendo que tenía un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, violó a un menor de edad, pero aparte de violar a un menor de edad, como el pastor, usted también le transfirió una enfermedad que no se cura. O sea, ¿cuánto trauma tú le transferiste a un menor de edad? Hablando de pastores... Entonces, creo que, señores, para mí, ¿es verdad que el código puede ser mejorado? Sí, tenemos un tribunal constitucional, señores, que lo creamos en la Constitución del 2010, y ese tribunal constitucional, en muchísimas ocasiones, cuando una ley ha viciado alguna norma de derecho constitucional, el tribunal se ha pronunciado y ha sido un legislador pasivo. Si no estamos de acuerdo con el tema de las penas para los niños, si los papás se exceden en el tema de las pelas, bueno, vamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a analizar ese Código Penal, va a analizar el Código Internacional del Niño y va a analizar la ley del Código de Menor de la República Dominicana. Y cuando eso se analice y se ponderen esos derechos, señores, quedó fuera el tipo de eso. Pero seguimos teniendo un código nuevo, no un código de 140 años que es el que tenemos ahora. Entonces, te digo, son muchas cosas, pero creo que hemos puesto a las causales como la excusa para no tener un código penal. Mencionábamos, pastores, la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, desde su presidente, tiene una opinión sobre el proyecto que se está debatiendo. Nos gustaría escuchar. ¿Y para ustedes? Lo están preparando bien, porque es importante saber qué opina también esa parte de la sociedad que representa un sector. Mencionó el cúmulo de penas. Es algo para mí, sería en un mundo ideal soñado, vivir en un país donde eso se pudiera cumplir. Obviamente eso no está contemplado, pero que de aceptarse ya finalmente este nuevo código. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para nosotros lograr eso, para llegar a ese punto? Estamos tan lejos. Para tener el cúmulo de pena. Exacto. Está el cúmulo de pena en el proyecto de Código Penal.
Y también el proyecto del Código Penal, porque muchas veces se critica el cúmulo de penas respecto al hacinamiento del sistema carcelario de la República Dominicana. Tenemos hacinamiento en el sistema carcelario, eso está claro, y tienen condiciones infrahumanas. O sea, si tú quieres reinsertar a una persona que ha cometido un delito, se supone que tú tienes que dar unas condiciones mínimas de derechos humanos y de protección para que esa persona, cuando se reinserte en la sociedad, no tenga más resentimiento contra la sociedad. Entonces, el código trae algo que hay personas que incluso lo han criticado esa parte, que es el tema de la semilibertad. O sea, de personas que ya van a poder, cuando estén condenadas, una persona que esté condenada a 4 años, a los 2 años se puede revisar eso y se le puede dar un permiso para que esa persona trabaje y empiece a ayudar, que la mayoría tienen familia y muchas veces cuando delinquen es por la familia. Para ayudar a la familia, o sea, pues si roban es porque muchas veces tienen hasta un niño enfermo. Entonces, se va a intentar que esa persona que tenga ese sistema de semipresencialidad en las cárceles pueda salir. Tú vas a descongestionar el sistema carcelario. Obvio, tenemos que trabajar en nuestro sistema carcelario y tenemos que mejorarlo, porque sabemos que está en condiciones desastrosas. ¿Y eso está contemplado en la reforma? Bueno, se supone que cuando tú estás haciendo una reforma al Código Penal y tú me estás diciendo que tú quieres un cúmulo de pena, es porque se supone que tú también vas a trabajar el sistema penitenciario conjuntamente. Y creo que sí, porque recientemente el Ministerio Público ha dado las declaraciones que ha pedido la rehabilitación y que se terminen de remozar las cárceles de las Parras y cárceles que tuvieron en preparación, que quedaron incluso en temas controversiales de corrupción en la pasada gestión, y se han visto que se quiere, o sea, se quiere dar un saneamiento. Yo no creo que ningún ministerio público ni ninguna persona que trabaja en la justicia quiere que una persona condenada vaya a un sistema de hacinamiento de que en Ajayo o en La Victoria. Nadie quiere eso. O sea, todo el mundo quisiera, como bien dice, el mundo ideal, que fueran unas cárceles que la gente se reeduque realmente y que le podamos dar a esos ciudadanos dominicanos, porque siguen siendo nuestros ciudadanos, nuestra gente, oportunidades futuras. Claro. Entonces, tenemos un cúmulo de pena, tenemos un nuevo tipo de concesión, que es el tipo de esa persona que van a poder estar en ese régimen de que puedan salir a trabajar, que puedan dormir en la cárcel y luego trabajan el día entero. O sea, son muchas cosas que el código trae. Yo creo que hay muchas cosas muy buenas que trae el código y solamente se ha ido a denotar la parte, creo que es como cuando dicen, ay, te fuiste por la tangente. O sea, cogimos lo más débil para intentar que no se apruebe como una el código, excusa. Porque tenemos otra cosa. Ahora mismo el Código Procesal Penal de nosotros tiene un tema para la prescripción de la corrupción. Sí. Pero este código aumenta esa prescripción de la corrupción. Entonces tú dices, ¿por qué no hablamos de que te estamos aumentando el tiempo para que prescribe esa corrupción? Porque ha aumentado más los casos de corrupción de una manera abismal. Totalmente. Pero lo que digo es, todavía aprobemos. no le dan ¿Por qué no se aprueba? No sabemos lo que pasó en el segundo gobierno de Leonel, ni en el tercer gobierno de Leonel, ni en el primer gobierno de Hipólito. En la justicia a nivel de los casos de corrupción. Decirle, tienes un año para someterlo, o menos de un año, tendría que someterlo y no prescribirá jamás. Bueno, mira, no he trabajado nunca en el Ministerio Público, duré 10 años trabajando en el Tribunal Constitucional y creo que en todos los sistemas del Estado Dominicano creo que falta un tema de personal. Creo personal que y tecnicismo. Y técnico, o sea, sí, lo tiene todo. Entonces creo que no es porque el Ministerio Público no quiera someter. Creo que también hay ciertas trabas, cierta escasez de recursos para hacer los procedimientos. Por eso es selectivo con los casos de corrupción. Bueno, no lo sé, porque en muchos otros también, esa reforma que se hizo dificultaba el procesar los elementos para sometimiento. Entonces, como no estaban bien instrumentados, se caía el caso. Claro. Bien, vamos ahora sí, tenemos listo la opinión del presidente del CODUE y vamos a escucharlo a continuación.
y sobre todo a los legisladores que tengan cuidado con lo que están aprobando, porque hay articulados que laceran los derechos de la familia y del matrimonio, que podría convertirse esto en la República Dominicana en una situación difícil en los tribunales y en la cárcel del país. ¿A qué usted se refiere especialmente? Bueno, cuando se habla de violaciones, cualquier cosa puede ser malinterpretada y cualquier situación puede llevar un detrimento a un matrimonio y un esposo preso por un malentendido. Entonces los legisladores tienen el compromiso de, cuando hacen un articulado, aclarar muy bien a qué se refieren en lo que es violación, cuál es el tipo de pena que tendrán los... Bueno, Stephanie, ¿qué opina de lo que dice el presidente del CODE? República Dominicana, en los 4 primeros meses de este año, tiene más de 20.000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar en la Procuraduría General de la República. Más de 20.000 denuncias en 4 meses. Wow. Es mucho. Que me parece, Eso es grosero. y esas son las denuncias que llegan, esas son las personas que llegan a denunciar, porque aquí hay un subregistro enorme en términos de denuncia de precisamente los casos de violencia. El decir que estas nuevas contemplaciones que vienen ahora con el tema del código, como se reconoce el tema de la violación, puede significar un retroceso para la familia por la interpretación que se le pueda dar, me parece que es un poco de manipulación. Y lo digo de forma franca porque al final nosotros, y según lo que hemos visto en la prensa en estos días, la gente puede interpretar el consentimiento como quiere. El consentimiento es muy claro, o sea, tú dices que sí o que no y tú accedes o no accedes a estar con alguien, sea tu esposo, sea quien sea de tu familia. Claro. Tú no estás obligado a cederle tu cuerpo a nadie. Y lamentablemente hay mucha manipulación, especialmente cuando se habla del tema de matrimonio, sobre el tema del consentimiento. Que tú estés casado no te hace dueño del cuerpo de tu mujer o del cuerpo de tu pareja. Correcto. No te hace dueño del cuerpo de nadie. Yo estaba analizando un estudio que presentó la Oficina Nacional de Estadística en el 2019 y mencionaba que precisamente las denuncias de violencia sexual entre matrimonios eran de las menos denunciadas, pero la razón por la que eran de las menos denunciadas, y era todavía un 5%, era porque las mujeres no sabían reconocer que era una violación sexual cuando tu pareja, tu esposo, tu cónyuge te obligaba a tener relaciones sexuales, porque lo veían como un deber marital. Y eso es precisamente algo que se ha pasado de generación en generación y que viene precisamente por parte de la formación que dan las mismas iglesias, Y tiene que lo mucha ven como un cultura, deber sí. conyugal. Tiene un ingrediente cultural que se ha debatido en este Sin duda. programa precisamente, porque una cosa es lo que dice la Biblia, por ejemplo, vamos a hablar del punto cristiano, y otra cosa es lo que se interpreta de la misma. O sea, en el mundo hemos visto muchísimas corrientes religiosas que han interpretado versos de sus libros de deidades para simplemente cortarle la cabeza a gente. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Han invadido pueblos en nombre de Dios. No, ¿Ves? y es, por ejemplo, el caso de lo que se trata ahora con el tema de las infancias, que el castigo físico. Nosotros tenemos no 5 años, no 10 años, no 20 años, sabiendo que la violencia física no educa. O sea, tenemos años de psiquiatras diciéndolo, psicólogos, pediatra, gente con formación técnica y con la autoridad de poder decir esas informaciones, que nos dicen y nos reiteran que la violencia física no educa. Tú no disciplinas con golpes. Con golpes tú generas miedo. Y Yo el miedo agradezco la galleta que me dio mi mamá. traumatizas. escúchame. Exacto. Yo agradezco la galleta que me dio mi mamá. Yo la agradezco, de verdad. Pero eso es como otra cosa. Yo creo que a la violencia física que se No, refiere porque hay Stephanie. abusivas, hay cosas Lo que abusivas. pasa es que dice que el código dice que hay un módulo de la disciplina, o sea, que la disciplina, dependiendo la modulación que se utilizó, lo que no... La reincidencia. En términos reincidencia. llanos, para que la gente no se entienda. Es ¿qué como, ¿con qué fuerza tú le diste el trompón al niño? O Ay, sea, no. fue como Es suave. como que semanal yo le tenga que dar abajo del ala a un No, porque muchacho eso es y ya reincidente. entonces eso es... No, No, así, no, así, eso sí, es así no te pueden abuso. penalizar, pero si un tú abuso le personal. rayas Eso es lo que y ellos lo dejas dicen, casi no sé. muerto, Exacto. Mira, nada más con los ojos de un papá o una mamá con autoridad en una casa, le dice a un muchacho, ¿qué? ¿Dónde tú estabas? Ya, tú tienes que darle. Listo. Le inculcaste ese respeto y esa obediencia, que sencillamente lo que va a hacer, va a eximir una rama de, ¿cómo se llama esto? De tamarindo, que era horrible, una pela de rama de tamarindo. Señora, a mí me dieron una vez con pero no fue mis padres y no fue en el colegio. Ay, peor. Y me la mandaban a buscar, búscate una rama de tamarindo. ¿Eh? Y yo venía con mi cosa,
con mi asunto. Eso, yo no quisiera que pasara a nadie ahora en esta época. De verdad que sí. Mira, yo creo que de los muchos artículos que pueden ser controversiales y que van a tener, si es que se aprueba el código tal como se presume que se va a aprobar, son de los que yo digo que tienen el análisis más fácil de ponderación de derechos fundamentales en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución te dice que tú tienes un deber de proteger al niño por encima de cualquier otra situación. O sea, el interés superior del niño va a primar en cualquier situación. Y no solamente eso, aunque nosotros no tengamos código y un papá le dé una mal pela, todavía en República Dominicana, aunque ese código no esté aprobado, tenemos la capacidad de juzgarlo porque nosotros somos signatarios de un tratado internacional que protege a los niños, que es la Convención del Niño, Niña y Adolescente. Lo que pasa es que los congresistas no están enterados de nada de eso, pobrecitos. Creo que sí, porque es que lo primero es que muchos, por ejemplo, en mi caso, yo soy columnista, he escrito 1.000.000 de veces sobre el tema de la protección del niño. Cuando estuve en el Tribunal Constitucional, teníamos actividades peor. Peor. Dejemos de pagarle a los congresistas porque no están haciendo nada. Pero creo que eso es uno de los artículos que la verdad llama mucho la atención, el tema de la disciplina, cómo tú disciplinas a un niño. Creo que yo siempre he dicho que desde el amor, y fue lo que a muchos nos enseñaron, desde el amor tú vas a lograr más con un niño que desde el terror. Incluso yo tengo una niña de 6 años y cuando a mi hija de 6 años yo intento hablarle como fuerte, mi hija se me para, inmediatamente me dice, pues si tú dices eso, yo no voy a hacer tal cosa. En cambio, cuando yo le digo, mi amor, tan bella, que tú eres lo más lindo del mundo, va a recoger los juguetes, va y lo hace. Entonces tú te das cuenta que desde el amor a un niño, tú puedes protegerlo más y educarlo más que desde la fuerza bruta. Estamos totalmente de acuerdo. Hay otros tantísimos aspectos. Hace un rato comentábamos los compañeros aquí de Luna Llena sobre el artículo que tiene que ver con la despenalización de la repatriación, con algunos aspectos, ¿no? Bueno, pues Moisés Mejía del Instituto Duartiano se refiere a eso, justamente llamando la atención a que si eso es tal cual se plantea, vamos a tener serios problemas. Vamos a escucharlo. El Instituto Duartiano solicitó formalmente a la Cámara de Diputados, a través de su Comisión Permanente de Justicia, la eliminación del numeral 11 del artículo 86 del proyecto del Código Penal, el cual clasifica la deportación o traslado forzoso de la población como un crimen de lesa humanidad. El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, explicó que de aprobarse el nuevo Código Penal con ese artículo, se dificultará las acciones de repatriación de personas extranjeras indocumentadas en el país. El traslado con violación a derechos y que no se cumple. No, aquí hay protocolos que se ponen en práctica hace tiempo y que el manejo que la autoridad está dando en ese sentido, a los pocos, porque yo digo que en proporción a la cantidad de personas ilegales e indocumentadas que hay en el país, las repatriaciones son pocas. En ese sentido, el también defensor de los símbolos patrios, Pelegrín Castillo, indicó que la crítica situación actual de Haití es una clara señal de que el Código Penal debe ser revisado y corregido en lo que afecta a la soberanía del país. En Haití, el crimen organizado transnacional está controlando. Y cuando está el crimen organizado, una de las monedas de cambio del crimen organizado son las armas. Se paguen armas, se paguen municiones para lograr protección. Tanto Wilson Gómez como Pelegrín Castillo subrayaron la gravedad de la situación, indicando que la República Dominicana ha sido objeto de una ocupación multitudinaria desafiante, debido a la falta de controles fronterizos efectivos. Moisés Mejía, Central de Noticias. Muchas gracias por esta otra opinión, en este caso del Instituto Duartiano, en la persona de su presidente Wilson Gómez. Stephanie y Maribel, ¿qué esperanza tenemos con alguna modificación a ese proyecto cuando hoy se han estado haciendo vistas públicas, pero se dice que ya en una semana va a estar aprobado? Bueno, las organizaciones sociales estamos muy al pendiente. Acércate el micrófono, por favor. Perdón. Las organizaciones sociales estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo con el Código Penal. Este próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar frente al Palacio Nacional reclamándole al presidente de la República que no
apruebe ese código, que lo observe, porque es su responsabilidad. Él cuando se presentó en el 2016, él dijo que iba a observar el código, en el 2020 lo reiteró y en su partido también se han manifestado precisamente abordando temas como por ejemplo el tema de las causales y diciendo que de presentarse una situación como esta se observaría el Código Penal. Y nosotros estamos esperando que el presidente cumpla su palabra. En caso de que el presidente decida no cumplir su palabra, nosotros estamos también muy conscientes de que este Código Penal es el código del PRM y que estos próximos 4 años van a tener un costo político, esa aprobación va a tener un costo político muy alto para el PRM y que deberían pensárselo si quieren volver al poder en el 2028. Maribel. Bueno, yo creo que a diferencia de Stephanie, entiendo que el presidente de la República ha dicho que va a ser estos 4 años, estos cuatrenios, que va a ser, según él, su último cuatrenio, va a ser el PRM, o sea, el gobierno de las grandes reformas en el sistema jurídico y en el sistema social y el sistema tributario de la República Dominicana. Creo que una de sus grandes reformas va a ser someter una ley de referéndum para tener un referéndum y de esa parte consultar a la población. Creo que efectivamente es algo que él prometió y no necesariamente, vuelvo y lo digo, necesitamos retraer más tiempo la aprobación del código esperando que se cumpla con las causales. Creo que puede hacer una ley especial donde se consulte a la población, o sea, un referéndum y luego hacer una ley especial si en ese caso el referéndum saliera una mayoría absoluta respecto a la necesidad de causales en la República Dominicana. No creo que sea en este caso un código del PRM, porque en esta legislatura hay una cantidad de senadores y de diputados, tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del Reformista, de partidos como PGR, o sea, hay un cúmulo más grande de diversidad congresual, a diferencia de la próxima legislatura. Entonces creo que hasta eso es algo que se busca, de tener esa responsabilidad compartida de la clase política, de todos estamos de acuerdo que queremos este código, aún a sabienda que puede tener algunas modificaciones o eliminación de algunos códigos de una aprobación futura ante el Tribunal Constitucional. Entonces creo que es más que queremos y toda la población quiere un código. Sabemos que vamos a tener deficiencia, que señores, tuvimos muchísimos años queriendo una ley de partido político que regule a los partidos políticos. Sí. La tenemos y aún así el Tribunal Constitucional tuvo que declarar muchos artículos que eran inconstitucionales, pero tenemos una ley de partido político. Pero es que los congresistas legislan para ellos mismos. Claro que sí. Perdóneme que yo sea tan sarcástica, pero es que no tengo de otra. No lo eres. No, pero creo que su posición es una posición de muchas personas ante la sociedad y es lo que creen. Pero si nosotros no nos involucramos, si nosotros al final muchos no queremos hacer política, entonces seguimos dejando que la misma persona sean las que hagan política. Y si esas personas son las que están haciendo política, son las que tienen que aprobarnos el Código Penal, porque necesitamos urgente, o sea, la sociedad dominicana ya no puede más esperar más. Necesitamos un Código Penal, señores. En eso sí estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Por qué esperar la próxima legislatura? En la próxima legislatura entran nuevos diputados, nuevos senadores, significa vamos a tener que empezar de nuevo a estudiar el Código Penal y vamos a estar nuevamente que en agosto del 2028, en julio, se está acabando la legislatura, vamos tal vez a aprobar el código, o sea. Pero nosotros tenemos 3 piezas legislativas y una de ellas es la de la diputada Magda Rodríguez y el diputado Horacio Rodríguez. Que esas piezas legislativas son definitivamente, o esa pieza legislativa es mucho mejor que la que se presentó en el Senado de la República. Esa pieza legislativa no contempla, por ejemplo, no exime responsabilidad penal a las iglesias. Y en un contexto como este, que estamos viendo casos de violencia dentro de las iglesias y violencia como la que mencionabas, violación contra menores de edad, eso es sumamente grave. O, por ejemplo, que le dice a los militares que van a tener jurisdicciones especiales para jugarse entre ellos mismos cuando cometen hechos que son reñidos con la ley. Y que hemos tenido también muchos casos con militares envueltos en delitos gravísimos. Sí, y yo realmente, yo soy muy escéptico porque yo teniendo gente allá adentro que simplemente están chequeando los celulares todo el tiempo de quién. No escuchan al compañero cuando expone sobre un proyecto. No, pero ellos lo que están es chequeando las bancas de apuestas de ellos que están vendiendo a nivel nacional. Ve tú a saber. ¿Sabes? Tú sabes que hay una gran cantidad de gente ahí que lo que tienen son bancas. Entonces, ¿cómo van a legislar a favor del pueblo si tú lo que estás chupándote al pueblo?
Bueno, vamos a escuchar ahora la Dios. opinión de Trajano Vidal Potentini, un destacado abogado y politólogo al respecto, en particular sobre uno de los aspectos de este proyecto, el Código Procesal Penal. Como Colegio de Abogados depositamos recientemente en la Cámara de Diputados una propuesta, un análisis, un examen de aspectos que bien pudieran mejorarse en el Código Penal de la República Dominicana. Uno de ellos es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que están referidos en el proyecto aprobado por el Senado de la República solamente a 20 años. De igual forma será conveniente deslindar, aclarar el tema de la penetración, que es de la única forma que se considera que exista violación sexual, lo que es hoy por hoy inaceptable, amén de otros aspectos que bien debieran revisarse en la relación de pareja y que se han hecho eco diversos sectores. De igual forma, entendemos que el delito de opinión debe ser despenalizado, no solo porque esa sea la tendencia alrededor de este tema, sino más aún porque esto debe ser diferido en una ley que incluya los aspectos propios de las redes sociales. Pero lo más trascendente, y por eso nosotros hemos dicho, de que el colegio no puede seguir secuestrado como una especie de rehén por el tema del aborto. Nosotros como propuesta, que es trascendente, hemos planteado la realización de un referéndum para consultas populares. Un referéndum que puede perfectamente organizarse, estructurarse en los términos del artículo 210 y que el mismo se bastaría por sí solo porque sería en virtud de una ley que plantearía, proyectaría este referéndum, que además tendría entonces lo que sería el mecanismo para su implementación en combinación con esta constitución, que es una constitución normativa. El mismo prevé de que deberá estar presente con el sí o con el no a la hora de plantear las tres causales, con más del 30% de los inscritos en el padrón electoral, porque es un tema que debe ser zanjado ahora mismo. Parece que son insalvables las tensiones que hoy por hoy se registran entre los grupos religiosos y los grupos feministas que no quieren ceder y que mantienen este código, que es un imperativo el que se ha aprobado, pero con el afinamiento que supone el que tengamos feminicidio, el que tengamos sicariato, ¿por qué no también el autor intelectual que está ausente en esa industria de sicariato? Y más aún se requiere pues esa cantidad punitiva, ese denominado llamado como lo de la pena. Todos esos aspectos tienen que ser considerados, pero tiene que ser a partir de una ponderación más profunda, no puede ser festinado. Estamos hablando de un código que data de 1884, que tiene ya ciento y tantos años, unos 140 años. Necesita ser relanzado todo ese proceso y por eso nosotros somos abanderados y como colegio de abogados vamos a estar haciendo votos y vamos a estar llevando propuestas como esa y ampliándolo y estar a disposición de diputados o senadores para que saquemos la mejor pieza que demandan los nuevos tiempos y más aún la sociedad dominicana. Qué lindo, qué optimista. ¿Opiniones? No, mira, creo que En muchos aspectos tienes coincidencia con sí, tengo mucha coincidencia con Trajano, sobre todo el tema del referéndum, porque creo que ahí vemos lo mismo, o sea, de que queremos un código. Hay aspectos que él mencionaba de ponerse de acuerdo con los legisladores. Si ponemos de acuerdo con los legisladores y modificamos el proyecto que llegó del Senado, significa que por ser modificado en la Cámara de Diputados tiene que volver al Senado. Claro, claro. Y entonces luego se acogen o no esas modificaciones, las cuales, por lo que se ve y lo que se ha dicho, hubo un consenso en el Senado. Y hubo un consenso tan grande que a mí me llamaba mucho la atención que de los senadores que fueron de los grandes defensores de las causales, luego no estaban a la hora de votarse. Le dio dolor de barriga. Y yo dije, yo quería ver esas personas ahí, por lo menos votando en contra. O sea, Claro. si usted ha mantenido una posición... Ser responsables. Exacto, si usted ha ¿Cuál es el mantenido una miedo? posición a favor o en contra de La lo que que sea sea, en su claro. vida, pues esté ahí, termine de darle en estos minutos, termine de darle esa cara al pueblo. Claro. O sea,
Al final Faride votó hasta último momento, siempre votó en contra de su proyecto, entonces era como las personas que estuvieron ahí, que siempre defendieron, debieron de estar, por lo menos para que sean escuchadas y nosotros saber si fueron escuchadas, porque ahora usted no estaba, entonces si usted no opinó, Correcto, usted no pinta tiene nada. derechos. Una pieza tan importante para el futuro del país, deberían de estar el 100% sentados en su curul, justificando por qué usted ha ganado tanto cuarto y tiene tantas exoneraciones y tiene tantos privilegios. Pero este es un código secuestrado. Si tú analizas la composición de la comisión que está estudiando el Código Penal, que primero parte de la comisión son los mismos proponentes, y no todos los proponentes, sino una parte de los proponentes, particularmente, por ejemplo, está Rafael Alburquerque, que está presentando su código, Sadoki Duarte, que de hecho fue condenado por violación y que está de acuerdo con este código de Rogelio Genao, me imagino por qué. Y tenemos también otros legisladores que forman parte de eso que se llama en el Congreso la bancada de la vida, que no necesariamente son legisladores de un mismo partido político, sino que son legisladores que forman parte de facciones religiosas. Y esos son legisladores que están conociendo este Código Penal. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad de esos legisladores que van a conocer esa pieza? Esto es un código secuestrado y es un proceso secuestrado. Eso sí también se ha visto con esa aprobación a vapor. En una semana sale del Senado. En otra semana ya se está hablando de que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos 20 años discutiendo eso y ahora en 2 semanas nosotros vamos a tener un código penal nuevo de repente y aprobado y que ya va para el Poder Ejecutivo antes de que se termine la legislatura. Vamos a suponer que el presidente lo aprueba. Maribel, entonces, ¿qué hay que hacer para elevar ante el Tribunal Constitucional, dada tu experiencia? Buena pregunta. Aspectos que uno entiende que deberían ser modificados. ¿Y quién puede hacer eso? Mira, el Tribunal Constitucional ha dicho que cualquier persona, dígase cualquier dominicano que tenga un interés legítimamente protegido, o sea, cualquier dominicano que se le vaya a aplicar una ley por el simple hecho de ser dominicano, mayor de edad y que pueda hacer uso de sus derechos, puede accionar ante el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se hace? A través de una instancia que todos los constitucionalistas hemos dicho que usted la puede presentar hasta en una servilleta, porque carece de todas las formalidades jurídicas. Wow. Usted simplemente coge el código, pone arriba una servilleta y hasta con lápiz rojos usted le pone este código es inconstitucional porque viola el artículo Tal. 340 de la Constitución por los derechos de la protección de los niños menores de edad, porque viola la discriminación, porque no sé cuánto. Y usted le tiene que decir al tribunal, y yo considero que eso lo viola porque ese artículo dice tal cosa y la Constitución prevé tal cosa. Tiene que ser claro. Eso sí. El tribunal lo va a coger, pero el tribunal tiene la obligación, incluso el tribunal tiene una obligación que es de oficiosidad, que si algo ese ciudadano lo dice con otras palabras, el tribunal tiene la obligación de decir, pero es lo que me estaba intentando decir, adecuarlo. Es tal cosa. Ya. O sea, no se puede extralimitar en esas funciones, pero generalmente tú le buscas la vuelta, tú dices que realmente esta persona lo que me quería decir es que se estaban violando los derechos de los niños respecto al tema de la violencia física. Entonces, el Tribunal Constitucional va a tener, creo, que de ser aprobado va a tener mucho trabajo, va a ser muy interesante ver cuál va a ser, porque recuerden que este Tribunal Constitucional es una nueva composición de Tribunal Constitucional. En diciembre cambió toda la composición que duramos 12 años en el tribunal. Y habrá que ver cuál es la visión de ese nuevo tribunal. Bueno, don Milton Ray Guevara dejó la vara muy alta. Bueno. Altísima, diría yo. Nosotros quisimos salir por la puerta grande. No, y lo hicieron muy bien. Gracias, Maribel, Stephanie, por acompañarnos con sus opiniones, que para ir enriqueciendo todo este panorama es importante que la gente se entere. Como Cris mencionaba, ahí está el proyecto, son 110 páginas, es mucho texto, pero hay que tomarse su tiempo. Yo creo que es importante para poder opinar con propiedad y uno estar a favor o en contra de lo que sea, tiene que informarse. No podemos seguir teorizando aéreamente. Así que, de nuevo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y feliz de compartir con Stephanie. Y nosotros más de tenerlas aquí. Esto es Luna Llena, poniendo el dedo en la llaga en este tema que nos compete a todos y que está en discusión, que es el proyecto del Código Procesal Penal.
Eli, ven a ver este video que se hizo viral. Espera. Ven, este video corre. ¡Ay! 3% de carga. Un cargador, préstame un cargador, corre. Míralo aquí. Espérate, justamente, qué chisposo. Ay, ay.